Bueno, seguimos pensando en este difícil momento en el que atraviesa la educación por los cambios sociales, ¿no es cierto? Hemos pasado de un modelo autoritario que no era bueno, pero que era claro, digamos, el docente que en la primaria o en la secundaria le hacía hacer, mi mamá me contaba que la maestra le hacía hacer montoncito, así, y yo decía, mira, qué sadismo, ¿no? Le hacía hacer montoncito así en los dedos para pegarle con la regla cuando no le salía la tabla. De eso, ¿sí?, que estamos hablando 2 o 3 generaciones atrás, pasamos a chicos que te interpelan diciendo, ¿y usted de dónde sacó eso? Que no escuchan, que se aburren, que no le dan bolilla a los docentes. Docentes que por momentos están atravesados por la realidad de un trabajo que no les ayuda o que no les alcanza para sostener su calidad de vida, en fin. Estas cuestiones que hacen, y además las redes sociales y la tecnología que ayuda a que los chicos sepan un montón de biología, porque vieron, qué sé yo, el tiranosaurio Rex, que en mi época no sabíamos lo que era, en Jurassic Park, que eso ya hasta es viejo lo que estoy diciendo, o lo ven en el Google, o ven un programa de no sé qué, pero que se sacan un 2 en biología, y que uno dice, ¿qué pasó acá? Sobre estas cuestiones quería que reflexionemos, no para darte soluciones, ¿sí? Sí para que lo pensemos juntos. A mí se me ocurrió como eje, educarnos se me ocurre ahora, pensar todos en diferenciar claramente lo que es ética y lo que es moral. Moral como aquellas pautas sociales que se van transmitiendo de generación en generación históricamente y que cambian, ¿sí? Era inmoral para una mujer de la época victoriana mostrar las rodillas. Hoy no. La moral cambia, porque son esas pautas que nosotros fijamos, ¿sí? Turot fue un matemático que lo mataron, qué sé yo, químicamente por ser homosexual. Hoy, no. Eso es la moral. La ética es mi responsabilidad ante el otro. Es lo que yo te contaba en otro programa en relación a la sexualidad. Yo puedo darme el gusto, puedo darme los gustos, ¿sí? Si la sexualidad es la tendencia al placer, puedo darme el gusto de disfrutar lo que yo quiera siempre y cuando no afecte al otro. Y eso es lo que está todo el tiempo en choque en todos lados y en la sociedad, pero que se manifiesta claramente en el aula. Los chicos muchas veces no dan bolilla a los docentes y el docente le dice, che, este es un momento para que me escuches, bueno, pero no me gusta lo que usted dice, no importa lo que te gusta. Esto es lo que tenés que hacer. Es difícil hoy en día hablar de estas cuestiones con nuestros chicos y sin embargo es la función central de subjetivación que tiene hoy la escuela. Por eso es tan importante, y yo estoy tan contenta de haber participado en su momento y agradezco que me hayan llamado a participar a lo que fue, y espero que siga siendo, porque creo que ahora lo desmantelaron, pero muchos docentes lo mantienen, el Plan de Educación Sexual Integral. Sexualidad entendida como tendencia al placer, integral entendido como esto, entender que mi goce tiene que respetar al otro. Había docentes de matemáticas que me decían, ¿cómo voy a hablar yo de sexualidad con mis hijos? Yo enseño matemática. No se trata de hablar de sexualidad en el sentido de usar, porque todos piensan que hablar de sexualidad es hablar de usar el preservativo, y no sé qué les pasa. Hablar de sexualidad es el respeto por el cuerpo del otro. Yo no le puedo tocar la goma a mi compañero porque le pertenece. Mis derechos terminan donde empiezan los del otro. Eso es sexual, los gustos que no me puedo dar. En ese sentido, les planteaba que me parece fundamental diferenciar ética y moral y replantearnos la función de la escuela hoy y de los docentes en su función esencial de modelos de adultos. Si los docentes supieran lo importante que son para sus alumnos, aun cuando no parezca que les dan bolilla, siempre les pido que hagan el mismo ejercicio. Piensen, adultos que me estén escuchando, en los profesores que recuerdan de su adolescencia. Y luego piensen, cuando los recuerden, si mientras eran adolescentes ustedes les transmitieron a esos profesores lo importante que eran para ustedes. Que los adultos no perdamos de vista lo importantes que somos como modelo y sostengamos la posibilidad de transmitir las legalidades en las que podemos transitar y construirnos.
Esa es la función central de la escuela hoy, y eso no lo da Internet. Voy a pasarte la última parte que extraje de la conferencia de la licenciada Silvia Bleichmar, ¿sí? Que nos habla así muy complicadamente como era ella, falleció en el año 2007 y nos dejó un gran legado. Lo compartimos. Si ustedes ven acá la diferencia entre ley y moral y ética, es muy claro. La moral se mantiene dentro de las pautas de la ley, la ética a veces tiene que transgredir las pautas que da la misma ley. Y acá entonces se plantea un problema. ¿En qué legalidades vamos a educar? ¿Vamos a educar en legalidades que tienen que ver con la ética universal respecto a la función del semejante? ¿O vamos a educar en legalidades que tienen que ver con las formas acomodaticias con las cuales María Julia una vez le dijo al ministro de Economía, firma que es excarcelable, ¿se acuerdan? Este pasaje a la moral pragmática está muy presente en la sociedad argentina. Cuando las madres le dicen a los chicos, no robes que te echan de la escuela, yo digo que hay un cambio de discurso. Mi madre me hubiera dicho, no robes que me muero de vergüenza. Al decir... me alejo, perdón. No, al contrario. Un poquito de agua quiero. Sí. Al decir, no robes que te echan de la escuela, la moral se degrada a moral pragmática. Lo que no hago es porque no me conviene, no porque no se hace. Acá viene la cuestión del imperativo categórico. El no se hace es lo que hace la condición humana. El padre de un paciente mío le contestó una vez a un niño que le preguntó por qué no me puedo casar con mamá, le dijo porque yo llegué antes. Ustedes se dan cuenta que la respuesta esta es una respuesta, no hay respuesta, ¿por qué no me puedo casar con mamá? Porque no se puede. Hay un punto que tiene que ver con la creencia en la palabra del otro. Y esto tiene que ver con la educación. ¿Por qué un niño acepta que 2 más 2 son 4? Porque cree en quien se lo dice. Si no, no podría aceptarlo nunca. Y esto es una cosa muy interesante de los niños que no aceptan los límites de la ley, digamos. Que se quejan de tener que aprender. ¿Por qué se escribe con H? Si se escribe con H, ¿qué vamos a hacer, no? Yo tenía un nieto que estaba aprendiendo a leer y escribir y cuando leía, y decía, pero ¿por qué está con H o por qué está con C y no con S, no? El tipo se iba enojando a medida que leía. Sí, es así. Pero lo que no se puede cambiar de la matemática o del lenguaje porque está sentado en ciertas reglas, sí se puede cambiar en la sociedad cuando uno se pregunta, bueno, pero ¿por qué tiene que ser así? Siempre y cuando uno diferencia entre las leyes y la ética. Y acá viene esta cuestión tan importante. Cuando uno nace, si tuviera que aprender a vivir por ensayo y error, se moriría el primer error. No se puede aprender a vivir por ensayo y error. Uno no le mete a los nenes los dedos en los enchufes para que sepan que se mueren con la corriente. Uno le dice, no toques que te morís. Y el niño le cree. No sabe bien qué es morirse, pero sabe que es perder el cariño del adulto. Yo he visto una vez a un niño decir, no, si me muero mi mamá me mata. Es absolutamente maravilloso esto. O vi a un chico arriesgarse con la mochilita que arrastran, vieron en los carritos, para ir al colegio a la mañana, cruzando descuidadamente una calle por temor a llegar tarde. Esto marcaba justamente que el mayor temor era transgredir la regla escolar y no había noción de preservación de la vida. De manera que lo primero que yo les diría es que se aprende por confianza en el otro. No se aprende por ensayo y error, se aprende porque uno cree en la palabra del otro. Ahora, nosotros vivimos en un país donde la palabra ha perdido sentido. Yo digo que una de las características de los argentinos es que nos hemos hecho todos semiólogos. En lugar de preguntarnos lo que quiere decir lo que escucha uno, se pregunta por qué lo dijo el otro. Si alguien dice que fulano roba, uno no se pregunta si es verdad o no que fulano roba. Uno da por sentado que es muy posible. La pregunta que se hace es ¿por qué lo dice ahora este otro? ¿A qué responde este enunciado? Esto marca una degradación de la palabra. No es que nosotros degrademos la palabra, es que la palabra se degradó en la Argentina. La palabra se usó primero para encubrir las metáforas que se usaron en la dictadura y en los 90, eran una degradación del lenguaje. Hay muchísimas metáforas que podríamos apelar, pero por ejemplo el famoso concepto de ingeniería empresarial es el remedio de lo que fue la ingeniería de sanidad de los nazis.
Se llamaba ingeniería y sanidad la limpieza étnica. Acá se llama reingeniería empresarial el despido y la reacomodación, con lo cual estamos permanentemente en eufemismos que lo que hacen es borrar la calidad de la acción. Con lo cual las palabras no remiten a acciones, sino que lo que pretenden es precisamente encubrir acciones. Afortunadamente, y lo digo con tristeza, pero como no fue mal con todo eso, hemos empezado a preguntarnos cómo recuperamos otra forma de vivir. Y esto ha llevado a una reubicación respecto a la identidad nacional y ha llevado también a una reubicación respecto a la cultura del trabajo. Digamos que en los 90 hablar de ciertos principios era formar parte de la gilada, para decirlo fácil. Éramos los tontos y había cosas que eran impronunciables. Pensar en oponerse a una privatización era una locura, era que uno era un anacrónico. Hoy sabemos que no es así, que la privatización ha sido una forma de estafa brutal, no solo corrupta, sino en la forma que implica. Con lo cual, volviendo a la cuestión de la ética y la construcción de legalidades, yo diría que si el problema en nuestro país es pasar del concepto de seguridad al concepto de impunidad y plantear que el problema no está en cuánto límite exterior ponemos, sino en cómo construimos una nueva cultura, la seguridad interior sobre la base de la confianza en el semejante, es evidente que el problema principal en la escuela no está en la puesta de límites, sino en la construcción de legalidades. El límite es exterior, no educa. Aunque a veces haya que ponerlo sobre la base de la instauración de ciertas leyes. A veces hay que tomar medidas disciplinarias, por supuesto, a veces las palabras no alcanzan. Cuando los padres le dicen a un chico que no ponga el dedo en el enchufe, se lo dice con un tono fuerte. No le está diciendo solamente con un tono amable, ay querido, no pongas el dedito en el enchufe, sabes que te morís. Nadie dice, no pongas el dedo en el enchufe, gritamos todos. Esta palabra, por supuesto, ingresa. Esta es una suerte de violencia necesaria e imprescindible, la de pautación de normas. El problema es si esta pautación de normas es un arrebato de la individualidad o es una forma de ejercicio de la socialización en el marco de la individualidad con igualdad de derechos. Quiero decir, si la norma es arbitraria, está definida por la autoridad. Si la norma es necesaria, está definida por una legislación que pone el centro en el derecho colectivo. Y este es el gran debate escolar de hoy. Bueno, el gran debate escolar, entonces, es plantearnos qué clase de ejemplo, qué clase de ética vamos a transmitir a nuestros jóvenes, ¿sí? Por supuesto que es un gran desafío para todos, porque nos está planteando, de alguna manera, esa mirada que los chicos tienen sobre nosotros, esa mirada crítica que tanto nos enoja, ¿no? Todos dicen ahora, si yo le pongo una medida disciplinaria a un chico, antes le hacía hacer montoncito y le golpeaba la mano, y ahora, en esta nueva modalidad de autoridad, la autoridad no tiene que ver con el autoritarismo y con un porque yo te lo dije. Es una autoridad que requiere de mucha más reflexión. Uno tiene que saber por qué le está diciendo a un chico algo, pero además los docentes son llamados, y los padres y todos, pero estamos hablando de la educación, son llamados esencialmente a ser ejemplo de aquello que predican. Y eso, creo que para todos los adultos en este momento, es un enorme desafío. Pero también es algo que estamos tratando de aprender en todos los ámbitos sociales, porque también tantos años de democracia nos están ayudando a plantearlo en otros ámbitos, como el político, por ejemplo, y observar más a nuestros políticos hasta dónde hablan, y hasta dónde hacen. ¿Y cuánto tiene que ver lo que dicen con lo que hacen? Bueno, eso mismo que estamos pudiendo nosotros como adultos es lo que nos están exigiendo los chicos. Hasta dónde decimos y hasta dónde hacemos. Cuánto coincide lo que decimos con lo que hacemos. Vamos a cerrar este último bloque, vamos a un corte y en el próximo y final bloque vamos a hacer alguna reflexión final para un tema muy controvertido que, como te dije, de ninguna manera se me ocurrió cerrarlo, pero sí al menos abrirlo con ideas. Vamos a un corte y ya volvemos.